Presentación del laboratorio 2 de Introducción a la Mecánica. Somos de la sección 1.04. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Richard Franklin Pareja Ocros. Piero Pittman. Enzo Coronado Salcedo y Junior Castro. El índice se divide por diapositivas. Descripción del experimento. El experimento consiste en hallar el coeficiente de rozamiento cinético y estático con datos reales obtenidos mediante instrumentos digitales y analógicos. Materiales e instrumentos. En materiales utilizamos una rampa de cartón de 50 centímetros, soporte hecho de libros, galletas de casino de 43 gramos, instrumento digital. Los instrumentos digitales con su respectiva precisión y certidumbre son los siguientes: Clinometer es un aplicativo móvil, regla digital también un aplicativo móvil y cronómetro digital. Los instrumentos analógicos utilizados con su respectiva precisión y certidumbre son los siguientes: el transportador y la regla. La demostración de la experiencia. A continuación mostraremos cómo hicimos para hallar los coeficientes del cateto opuesto, cateto adyacente, ángulo y tiempo respectivamente, para partir de ellos hallar los coeficientes estáticos en esta primera demostración con los instrumentos digitales, que es la aplicación Clinometer. Bueno, en este segundo video igual estamos hallando el cateto opuesto, adyacente, ángulo y tiempo, pero para el coeficiente cinético, con instrumentos digitales igualmente, se usó previamente para hallar el ángulo la aplicación Clinometer. Ahora es la demostración para el coeficiente estático, pero ahora con instrumentos analógicos, es decir, se usa un transportador de mano. Como se aprecia, nuestro compañero está midiendo el ángulo hasta antes de que el cuerpo resbale. Y bueno, finalmente observamos igualmente la experimentación para hallar los respectivos valores, pero con el coeficiente cinético y usando instrumentos analógicos, es decir, el transportador de mano. Bueno, ahora los datos obtenidos mediante la experimentación. Ahora pasamos a organizar estos datos que se obtuvieron tras la experimentación. Primeramente con los instrumentos digitales. Esta es la tabla con los coeficientes cinéticos, con los coeficientes estáticos del cateto opuesto, adyacente y el ángulo. A continuación mostraremos la tabla para el coeficiente cinético, ya que en este necesitamos hallar también el tiempo. Igualmente lo hicimos todo con instrumentos digitales. Ahora pasamos a instrumentos analógicos, lo cual se usa una regla de mano y un transportador. Y vamos a hallar la medición del coeficiente estático. Para ello hemos generado 3 mediciones, por lo cual hemos hallado el cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo en sexagesimales. Y ahora, igualmente, calculamos la medición del coeficiente cinético, por lo cual hemos generado las mismas 3 mediciones y hemos hallado el cateto opuesto, cateto adyacente, el ángulo en sexagesimales y el tiempo en que demora en recorrer los 50 centímetros y la varianza. Medición del coeficiente estático. Sabemos que el coeficiente estático es igual a la tangente del ángulo formado por la horizontal y la rampa de cartón. Por ello, tomaremos el cateto opuesto y el adyacente para saber el valor de la tangente y con un algoritmo estático. Dicho esto, procedemos a hacer los cálculos con los datos obtenidos en cada medición para poder hallar el coeficiente de rozamiento estático con su respectiva incertidumbre. Una vez tengamos el mu estático por cada medición, procedemos a calcular el mu estático total. Sacamos el promedio de estas tres y obtenemos el mu estático total. Y la incertidumbre total es la raíz de la suma de cuadrados de la incertidumbre de lectura con la incertidumbre estándar. Y esta última se halla en el cálculo. Bueno, a continuación mostraremos los cálculos que hicimos para hallar el coeficiente cinético en los 3 diferentes casos.
Principalmente lo que hacemos en los tres es primero hallar la aceleración con su respectiva incertidumbre, con la fórmula de que es 2 veces el largo de nuestra base, y esto dividido entre el tiempo al cuadrado. Al ya tener la aceleración, pasamos a reemplazar los valores en la segunda ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a la masa por la aceleración. Despejamos toda esta operación para que finalmente nuestro resultado sea el coeficiente cinético, como se puede apreciar en los tres casos. Bueno, ahora pasamos a organizar los datos anteriormente obtenidos. En la primera fila se aprecia el coeficiente cinético y el estático con los instrumentos digitales, y en la segunda fila igualmente, pero con instrumentos analógicos. Cuestionario. Parte 1 se empezó con instrumentos digitales. ¿Cómo se pueden obtener el coeficiente de rozamiento estático? Primero, tenemos el caso y hacemos el diagrama de cuerpo libre, y después hacemos sumatoria de fuerzas, y de esa ecuación despejamos el mu estático. ¿Cuántas repeticiones fueron necesarias para obtener su valor? En nuestro caso se realizaron 3 repeticiones para hallar el mu estático. Expresar el valor de mu estático con su respectiva incertidumbre de medición. En nuestro caso, se halló el mu estático es 0,357 más o menos 0,07. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático? El ángulo de inclinación con el cual se obtuvo el mu estático es el promedio de los ángulos obtenidos por cada medición, obteniendo así 21,1 grados. ¿Cuánto es la incertidumbre de la medición del ángulo? Tenemos dos incertidumbres: incertidumbre de lectura, que es 0,1, e incertidumbre estándar, que viene de la ecuación, que es 0,561. Hallamos la incertidumbre total, vendría a ser 0,569, y en total, el promedio del ángulo con la incertidumbre total vendría a ser el ángulo final, que es 21,1 grados más o menos 0,6. Obtener el coeficiente de rozamiento cinético con su respectiva incertidumbre. Tenemos el caso y hacemos el diagrama de cuerpo libre, aplicamos la segunda ley de Newton y tenemos una variable más, que sería la aceleración. Para la aceleración utilizamos conceptos de cinemática. Una vez obtenido las ecuaciones, despejamos y así obtenemos el coeficiente de rozamiento cinético. De la experimentación obtenemos que el valor del coeficiente cinético es 0,272 más o menos 0,01. Con respecto a la pregunta anterior, responder lo siguiente: ¿cuántas mediciones fueron necesarias para obtener el valor del coeficiente cinético? Se realizaron 3 mediciones para hallar el coeficiente de rozamiento cinético. ¿El valor de la incertidumbre es razonable? ¿Por qué? Sí, es razonable porque la incertidumbre es igual que la precisión. En este caso, la cantidad de decimales es igual, como se puede observar. Mencionen las fuentes de errores posibles de la experiencia. El principal fuente de error sería no tomar en cuenta la resistencia del aire. Ahora pasamos a la parte 2. Pregunta 1. ¿Qué cambios notaste? ¿Fue más fácil o más difícil? Los datos obtenidos son menores en todos los casos: cadeto opuesto, cadeto adyacente, tiempo y ángulo. Y por ende, el valor de los coeficientes también resulta siendo menor. Fue más difícil, ya que al usar instrumentos analógicos es mucho más complicado hallar su error total. 2.2. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos usados? ¿Cuál es su incertidumbre? Hemos usado transportador de mano, por lo cual su precisión es de 1 grado, entonces su incertidumbre es de más menos 0.05 grados. Y la regla tiene una precisión de 0.1 centímetros y una incertidumbre de más menos 0.05 centímetros. 2.3. Calcular el error relativo del coeficiente cinético de ambos cuestionarios y comparar cuál tuvo menor error. Podemos observar
el error relativo, que es la incertidumbre entre el valor por 100. El error relativo con instrumentos digitales me da un 0.3% y el error relativo con instrumentos analógicos un 15.96%. ¿Mediante qué instrumentos podemos tener un resultado más preciso? El error relativo con instrumentos digitales es de 0.3% y el error relativo con instrumentos analógicos es de 15.96%. Entonces podemos concluir, o con los resultados obtenidos, deducimos que se puede obtener una mayor precisión con los instrumentos digitales. 2.4. ¿De qué depende el valor del coeficiente cinético? El valor del coeficiente cinético depende de los siguientes datos. Depende del cateto opuesto, que está medido en centímetros, del cateto adyacente, que está medido en centímetros, de la hipotenusa de igual manera en centímetros, el ángulo en grados sexagesimales, el tiempo en segundos. ¿Qué otras propiedades o factores se involucran y cómo? Para ello tenemos factores y propiedades que involucran, tenemos a la aceleración. Está sujeta a la variación de sus catetos e hipotenusa. El tiempo que toma el instante de resbalar hasta que recorra los 50 centímetros. Y por último, la variación de los catetos. Un cambio en su variación de catetos altera el cambio del ángulo. Siguiente, por favor. Para ello, la fricción siempre realiza trabajo negativo, no siempre. Puede realizar trabajo negativo positivo a la vez. Menciono 3 ejemplos. La fricción de una rueda en movimiento. Como pueden observar en la imagen, la rueda está resbalando a una velocidad hacia la derecha, por lo cual en un plano inclinado con un suelo rugoso. Y la fricción va en contra y puede generar un trabajo negativo y positivo. En el segundo ejemplo, la fricción generada por la resistencia del aire en un avión. De igual manera se puede observar el avión que está yendo hacia la derecha, por ende tiene una velocidad y la fuerza del aire ejerce una fricción negativa para ese caso. El tercer ejemplo, la fricción generada por el mar en el nadador. Se puede observar el nadador que está yendo con una propulsión hacia la derecha, también por ende tiene una velocidad y una aceleración, y la fuerza del mar, del agua, genera una fuerza en contra del nadador, por lo cual se llama fuerza fricción y su trabajo para ese caso sería negativo. Bueno, en conclusión, finalmente podemos dejar en claro que el experimento realizado ha sido de gran ayuda para poder entender la forma práctica lo aprendido en las clases. Además, cabe resaltar que una de las ventajas de este trabajo grupal es que al tener cada uno diferentes materiales y mediciones, la hipótesis generada puede ser corroborada y dividida entre todos para así poder corroborar nuestras soluciones. Sin embargo, una desventaja fue que las condiciones en las que se llevaron a cabo las mediciones, al no ser las mismas para cada uno de los integrantes, podría generar un mayor margen de error. En general, nosotros consideramos que se podría implementar formas para generar los cálculos de forma más rápida y eficiente, ya sea mediante el uso de programas como Python, C++, para la agilización de los resultados y la reducción del margen de error.